¿Cómo se pone usted cuando va a escuchar la palabra de Dios? ¿Animado, contento, atento? Por favor, no se distraiga, no converse. Vamos a ir al título, creo que lo pudieron colocar. Hace 8 días les compartí un texto que está en Génesis capítulo 8, del verso 1 al 5. Y hoy vamos a hablar sobre este tema, los montes. ¿Cómo se llama este tema? Los montes. ¿Cómo se llama este tema? Los montes. Yo creo que con la ayuda de Dios vamos a continuar dentro de 8 días porque creo que no vamos a alcanzar a ver todo este tema. Cuando me puse a estudiarlo, porque Dios lo puso en mi corazón hace 8 días que lo estudiara, pues lógico, cada vez que uno se pone a estudiar la Biblia salen más cosas lindas y hermosas, y cada vez que, yo no sé si a usted le pasa, pero uno encuentra y diga, oh, qué riquezas, qué cosas tan lindas las que hay aquí, y qué principios tan hermosos los que tú nos quieres enseñar. Entonces quiero hablar sobre los montes. Vamos a ir a Génesis capítulo 8, del verso 1 al 5, donde nació esta idea. Y se acordó Dios de Noé. ¿De quién se acordó Dios? De Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Esa fue la palabra que Dios puso en mi corazón. ¿Cómo que se descubrieron las cimas de los montes? ¿Qué tan importante es para Dios que después de que venga un gran diluvio, una gran tormenta, una gran dificultad, todo empiece a decrecer? Porque Dios se acordó de quien estaba en el arca: Noé con su esposa, los 3 hijos de ellos con sus 3 esposas, y Dios se acordó de ellos, además de la creación que Él les había dicho que introdujeran al arca, porque se acordó también de los animales. Quiere decir que Dios tiene un corazón tierno para con los animales. Por eso dice el libro de Proverbios que el hombre noble, justo, guarda y cuida de los animales, de las bestias, y no es agresivo. Y Dios se acordó y trajo un viento que hizo que las aguas decrecieran, y en el mes décimo, que es el versículo 5, el primero del mes, que fue lo que predicamos hace 8 días, se descubrieron las cimas de los montes. Entonces yo encontré que hay varios montes en la Biblia y que tienen un significado espiritual para nosotros, muy importante. El primer tipo de montes que encontré es el monte de la misericordia, la gracia y salvación. ¿Cuál es el monte? Misericordia, gracia y salvación. Eso fue lo que ocurrió con este monte. ¿Por qué? Porque vino un nuevo tiempo para la humanidad. Cuando usted lee de dónde ocurrió el diluvio en Génesis 6, dice que Dios vio que el corazón de los seres humanos se había desviado y que de continuo su pensamiento era hacer el mal. Y se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Pero luego hay un verso más adelante muy lindo que dice: pero Noé halló gracia delante de Dios. Noé significa el que iba a traer paz y reposo a las familias, a la humanidad. Eso significa Noé. Por eso, esa fue la razón por la que le pusieron ese nombre. Y el día que los montes, que las aguas decrecieron y los montes, las cimas de los montes se descubrieron, empezó un nuevo tiempo para el ser humano. Quiere decir que en este tiempo Dios quiere darnos nuevas oportunidades. Ese es un tiempo de nuevas oportunidades, y yo con todo mi corazón les digo, aprovéchenlas en todas las áreas. En el área familiar, matrimonial, con los hijos, con los padres, en el área de la salud, en el área de las finanzas, en su vida sentimental, emocional, en su vida ministerial,
con los discípulos. Que sea un nuevo tiempo de gracia y misericordia. De pronto usted ha pasado por aguas que siente que ya le ahogaron. De pronto ha pasado una prueba larga, una aflicción larga, una confusión muy difícil, traumática. Pero yo te quiero decir que Dios siempre tiene un tiempo de nueva oportunidad. Mire que en Génesis 19, si usted va a Génesis 19, hay otro monte de también salvación, gracia y misericordia. Génesis 19, 17. Y cuando los hubieron llevado afuera, dijeron: escapa por tu vida. No mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Verso 18. Pero Lot les dijo: no, yo ruego, señores míos. Verso 19. He aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Y aquí ahora esta ciudad está cerca para ir allá, la cual es pequeña, déjame escapar ahora. No es ella pequeña y salvaré mi vida. Y la verdad no la salvó, porque él ganó su vida pero perdió su familia. ¿Cuál fue la instrucción de los ángeles? El contexto: Sodoma y Gomorra. Dios trae un juicio sobre Sodoma y Gomorra, pero siempre Dios mira donde hay justos. Y la oración de Abraham con Dios era: ¿destruirás tú a los justos con los impíos? ¿Qué tal que haya un grupo de justos en esa ciudad y tú, Señor, que eres lleno de misericordia y de gracia, vas a destruirlos? Y empieza Dios a negociar, o Abraham más bien a negociar con Dios, a decirle: ¿qué tal que hayan 50 justos? ¿Dios los destruiría? Y Dios dice: no, mijo, si hay 50 no la destruyo. ¿Y qué tal que hayan 40? Pues tampoco la destruyo. ¿Y si hay 30, Señor? Pues tampoco. Qué pena, Señor, ¿qué tal 20? Tampoco, mijo. Está bien, si encuentra 10, no la destruyo. Y no hubo 10. Entonces la destruyó. Pero me impacta que la respuesta de los ángeles a Lot, él le dice: sal con tu esposa, sal con tus hijas, sal con tus yernos de ahí, sal con tu casa. Como le había dicho Dios a Noé. Y algo que le añaden los ángeles a Lot: escapa por tu vida, no mires tras de ti. Yo quiero esa palabra para algunos de ustedes y para los que nos están siguiendo en el internet. Este es un tiempo de pararte firme y pensar en tu vida. Hay muchas personas que no han tomado decisiones que hoy tienen que tomar por su vida. Y escúchame esto, por sus generaciones. Lot perdió a su esposa porque su esposa no estaba en la misma unidad espiritual que Lot. Ella miró para atrás y añoró su pasado y quedó petrificada como una estatua de sal. Si tú sigues mirando para atrás, nunca vas a aprovechar las oportunidades que Dios te está dando a ti. Él no le dice: escape por la vida de 100, no, escapa por tu vida. Porque la salvación es individual. Jesús dijo: dos, hablando de un matrimonio, estarán acostados en una cama, el uno será tomado y el otro dejado. Es un tiempo donde tú tienes que decir: Señor, estoy escapando por mi vida. Diciembre es un mes muy difícil por las raíces y las tradiciones familiares, porque a muchos los hace descender la tradición, los baja del monte. Y me impacta que le hubieran dicho: sube al monte. Es cuando tú subes al monte cuando salvas tu vida. ¿Qué significa subir al monte? Que tú dejas a todas las personas allá abajo y tú subes a otro nivel que ellos no van a subir. Muchas personas se quedan abajo por no dejarlos y perecen. Son tiempos estos de escapar por tu vida. Son tiempos estos de ya dejar de mirar atrás.
¿Tomaste decisiones? Ve adelante. Por favor, ve adelante. No tengas tú el mismo espíritu de la mujer de Lot, porque Jesús lo explicó de esta manera. Si tú pones la mano en el arado y empiezas a mirar para atrás y a mirar para atrás, no eres digno de ser mi discípulo. Ya tomaste la decisión. Ya estás seguro de la decisión. Sé firme en esa decisión. Sube al monte. Un día ellos subirán a través de tu oración arriba en el monte. Pero ese es un tiempo de salvación. Job dijo: yo he hallado gracia, he hallado misericordia, pero no subió al monte. Se quedó abajo y ustedes conocen la historia. Sus hijas lo emborracharon, tuvo relaciones sexuales con ella. Y vino maldición sobre los hijos de esas relaciones sexuales hasta por 10 generaciones. ¿Tú sabes qué significa una decisión? Una decisión significa generaciones completas. Mire, cuando uno toma una decisión, uno cree que es por no. Uno toma una decisión para bien o para mal y eso trae consecuencias futuras. Por favor, tómalo en serio. ¿Es un tiempo de gracia? Sí. ¿Es un tiempo de salvación? Claro que sí. ¿Es un tiempo de misericordia? Sí, aprovéchalo. Y el tercer ejemplo es que es un tiempo, y no lo voy a leer todo, pero Génesis 31. Es todo el capítulo 31, usted lo puede estudiar en su casa. Yo solo quiero leer un texto, un verso. Bueno, desde el 17, vamos a ir del 17 al 21 y luego hacemos el resumen. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos. ¿Quién los subió? Y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padan Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre, y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Hay toda una historia, lo que significa Galaad, pero yo quiero solo sembrar el principio. Jacob tuvo que escapar por la libertad de su familia. Él había estado 21 años en esclavitud. Él mismo en esta discusión ahí del capítulo 31 le dice a su suegro Labán: es que tú me cambiaste las condiciones salariales 10 veces. Él había sembrado engaño, porque es que lo más tenaz es que Lot también se había equivocado, pero Dios le dio una nueva oportunidad, y Jacob se había equivocado, pero Jacob tuvo otra oportunidad en Dios y estaba regresando a su padre, a su tierra, a su promesa. O sea que el tercer ejemplo de salvación, gracia, misericordia, nueva oportunidad es Jacob. Él logra escapar tanto que Dios mismo lo defiende. Dios se le presenta a Labán, le dice: cuidadito, usted se mete con mi chinito. Pero es que nada, ya es hora de que lo deje ir. Ya es un ciclo que se cumplió. Ya es tiempo de libertad. ¿Quién lo recibe? Es un tiempo de libertad. Puede que tú hayas tomado malas decisiones como Jacob, puedes que hayas sido engañador y mentiroso como Jacob, pero después de un tiempo Dios te da nuevas oportunidades siempre. Aprovéchalas, escapa. ¿Con quién escapó? Pues con su familia. Tú arrastra. La Biblia dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Tú en cada oportunidad nueva que tengas, siempre diga: venga, me voy a llevar a mi familia, a mis padres, mis hermanos, mis tíos. Siempre le digo a las personas: cuando veas un familiar pasando un problema, esa es la oportunidad para que lo traigas al reino de los cielos. Ve y dile: la única solución es Jesucristo. La única solución es que vuelvas tu corazón a Dios. Vámonos, camina, te acompaño, tráelo a la iglesia, llévalo a un campamento, mételo en un grupo de oración, pero haz algo por tu casa. Es un tiempo de gracia, misericordia, nueva oportunidad de salvación para ti, para toda tu casa. Amén. Sal de ahí, es un nuevo tiempo. ¿Sí me lo está recibiendo? ¿Quién tiene la fe para eso? Es un tiempo nuevo. Dios siempre da nuevos tiempos. Y el cuarto ejemplo, Mateo 27, 32 al 38. Siempre será el Señor Jesús
Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que le llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, ¿qué fue lo que hicieron? Lo crucificaron. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron toda suerte. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Se acuerdan de la conversación del Señor Jesús con Nicodemo? Él le dice, mire, así como cuando la serpiente de bronce fue levantada, ¿se acuerdan la historia de la serpiente de bronce? El pueblo empezó a murmurar y vino una plaga de serpientes que los mordían a todos y morían. Y ellos empezaron a clamarle a Moisés, así le sí, hemos pecado, hemos sido murmuradores, rebeldes, haga algo, pídale a Dios, ore. Y Moisés oró y Dios le dijo, hazte una serpiente de bronce. Y cuando una serpiente venga y muerda a esa persona mira a la serpiente que está en un asta y esa persona es sana. Y Jesús le dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente de bronce, así se ha levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es un tiempo en que miremos a Jesús en esa cruz. El asta donde él fue levantada fue en el monte de la calavera, en el monte de Gólgota. Es el mayor monte de salvación. No hay un monte más alto de nuevas oportunidades. A Dios no le importa tu pasado, a Dios le importa tu arrepentimiento. A Dios le importa que tú hoy tomes decisiones. De pronto has luchado con cosas aún viniendo a la iglesia. Has estado con un pie allá y el otro pie acá. Has estado yendo y viniendo al mundo, vuelves acá. Conságrate. Mira a Jesús. Él pagó por nuestros pecados. Él en esa cruz se hizo maldición por nosotros, para que ya no vivamos maldición. Deja de amar la maldición, como dice el salmista. Que hay gente que ama la maldición y la maldición le vino entre sus huesos y entre sus entrañas. Deja de amar la maldición. Ama a Jesús. Dile, Señor, lávame con tu sangre. Perdona mis pecados. Yo quiero mirar al monte del Gólgota, donde tú fuiste levantado, para que todo el que te mire no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Me lo están recibiendo? ¿Cuál es el primer tipo de monte? Gracia, misericordia, salvación. ¿Quién lo va a recibir en este tiempo? Amén. Ya le puse los ejemplos. Ahora, hay un segundo tipo de monte que yo encontré que me pareció muy lindo en Génesis 12. Regrese a Génesis 12. Y en el verso 7 al 9, Dios llama a Abraham y le dice, deja tu tierra y de tu parentela y voy a hacer una nación grande de ti y te bendeciré y te engrandeceré. Y el verso 7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Qué hizo Abraham? Edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte. ¿A dónde se pasó? Al oriente de Betel, que es casa de Dios, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre. Te regresas por favor para ver qué fue lo que invocó. Invocó el nombre de Jehová. ¿Qué nombre invocó? El nombre de Jehová. Verso 9. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Este monte yo lo llamé el monte de invocar el nombre. Es el monte de la oración. Es el monte de las peticiones. Comparado a este monte, yo en el Evangelio de Mateo, bueno, en los 4 evangelios, lo comparé con el monte de los olivos.
Ese era el monte del Señor Jesús. Y dice en varias ocasiones que allá Él se reunía con sus discípulos. Y como de costumbre, se iba al monte de los olivos y oraba. Fue un monte donde Jesús fue siempre, dice, y repartía a las multitudes, las despedía y luego se iba y se quedaba solo en el monte orando a solas al Padre. Algo que aprendí, que mi pastor siempre me enseñó, es que si Jesús, siendo el Hijo de Dios, oró tanto, ¿cuánto más nosotros? Ese es el monte de la oración. Es en el monte donde Jesús dijo, cuando vayan a orar, cierren la puerta y busquen al Padre allá solas, en el secreto. Y el Padre que te ve en lo secreto te recompensará públicamente. Tenemos que volver al monte de la fe en lo que oramos a solas. Hay personas que se vuelven adictas a las consejerías y a preguntar y a decir, pero nunca buscan el monte de la oración. Quieren tener soluciones, quieren tener respuestas sin ir al monte a invocar el nombre de Jehová. Abraham, por algo se le llama el padre de la fe. Era guiado personalmente por Dios. ¿Quién le guió a ese hombre? No se había circuncidado, todavía era Abraham. Pero lo primero que hizo fue levantar un altar e irse a un monte e invocar el nombre de Jehová. A mí me enseña tanto ese hombre. Porque qué bueno que cada vez que tomemos una decisión o tengamos que enfrentar situaciones, circunstancias difíciles, podamos ir a ese monte y estar a solas con Dios. Qué bueno que en cada habitación de nuestros apartamentos o casas estuviera un altar de buscar el nombre. Qué bueno que cada papá y cada mamá se proponga enseñarle a sus hijos a buscar ese monte. Y que lo que más nos preocupe en una casa es si realmente estamos buscando el monte donde el nombre de Jehová está siendo invocado. Acuérdense la enseñanza cuando Salomón consagra el templo. Y si invocares mi nombre y buscares mi rostro y clamares a mí, yo iré desde los cielos, desde mi morada santa, y enviaré la respuesta. A ese monte nos tenemos que volver. A ese monte nos tenemos que volver. A ese monte nos tenemos que volver. ¿Quién siente que ha descuidado ese monte? Que vamos a ir a ese monte de la fe. Es ahí donde van a estar las victorias. A nosotros nos encanta hablar de emprendimiento. Les acabo de hablar de la productividad. Pero la productividad tiene que primero ser una productividad espiritual. Porque a veces por estar corriendo, afanados, descuidamos el principal monte. Es el monte donde invoquemos su nombre, donde expongamos nuestras peticiones, donde abramos nuestros corazones, donde Él nos sane y nos consuele, donde tengamos la respuesta, donde tengamos las instrucciones divinas, el consejo que Él nos da, donde pueda abrir la palabra y un espíritu de revelación como nunca antes. ¿Me lo están recibiendo? El tercer monte, tipo de monte, es en Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Y le dijo a Abraham, y le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y ahí sigue la historia. Luego van caminando, el hijo le pregunta, aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿dónde está el sacrificio? Ese es el monte de los sacrificios. Es el monte de las ofrendas. Y es el monte de la provisión.
Es el monte donde Dios quiere que le entreguemos lo que más amamos. Ese monte, míreme aquí, a raíz del amor propio que el ser humano ha cultivado en el siglo XXI, ese monte Moriah es el que menos se visita hoy en día. Porque ya no queremos entregar nada de nuestros sueños. Ya no queremos entregar nada de lo que amamos. Nos aferramos a cosas, empezamos a amarlas, empezamos a codiciarlas, y cuando Dios nos las está demandando, cerramos nuestros oídos y nuestros corazones para entregárselas. Por eso no hay una verdadera adoración. Esa enseñanza la escuché hace muchos años de un adorador. Y me enseñó tanto, porque lo primero que me enseñó fue sobre estar siempre disponibles para lo que Dios quiera. Cuando Él te diga, José, tú tienes que decir, Señor, heme aquí. ¿Por qué Abraham, que era tan rico, no sacrificó a su hijo en el solar, en el patio de su casa? Porque Dios le dijo, ve camino de 3 días a un monte, Moriah, sacrifícamelo allá. Dios siempre será un Dios específico, y Él le dijo, sacrifícame tu hijo Isaac, a quien amas. Esa es la palabra clave de este capítulo. Que hoy tú puedes decirle, Señor, ¿qué es lo que ha entrado en mi corazón que más amo? De pronto son tus propios sueños, tus propios proyectos. Y entonces es malo soñar. Y entonces es malo hacer proyectos. No, no es malo hacer proyectos. Lo que es malo es que ocupen el lugar de Dios. Jesús dijo, si tú amas a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, a tus padres, más que a mí, no eres digno de mí. ¿Qué es lo que tú has puesto en primer lugar antes que a Dios? Ese es el tema hoy. ¿Dónde está tu corazón? Porque donde está tu corazón, allá va a estar el tesoro. Si tu tesoro es ese, allá estará tu corazón. ¿Cómo sabes que es tu tesoro? Es a lo que más le dedicas tiempo. Eso es lo que piensas permanentemente. Eso es lo que más le haces caso, a lo que más escuchas. Por eso Dios está buscando que vengamos a este monte, a Moriah. Ese es un tiempo en que se descubrieron las cimas de los montes, lugares de autoridad según Apocalipsis. Las ciudades asentadas sobre un monte no se puede esconder, dijo Jesús. Los montes son lugares de privilegio. Los montes son lugares donde pocos van. Aquí está Abraham solo con su hijo y sus 2 siervos. Es más, deja a sus siervos y le dice, yo ya regreso con mi hijo. Vamos, subiremos, adoraremos y regresaremos. Abraham sabía que Dios no le iba a permitir sacrificar a su hijo. Y por eso dice que el momento en que él toma el cuchillo y va a sacrificar a su hijo Isaac, un ángel le dijo, detente, ya has demostrado que amas a Dios. Y mira hacia atrás y estaba un carnero enredado para que lo sacrificara a cambio. Y entonces ese lugar se llamó el lugar de la provisión. Jehová Jireh. Porque cuando sacrificamos y entregamos lo que más amamos, Dios nos provee lo que verdaderamente importa para nuestras vidas. Él le dijo, por cuanto hiciste esto, entonces tú poseerás las puertas de tus enemigos. Eso es lo que dice el resultado de un sacrificio. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, quedará solo. Pero si cae en tierra y muere, dará mucho fruto. Cuando tú caes en tierra y mueres, cuando dices, Señor, ya no queda nada de mí, ya solo es tu gracia, ya no es por mi capacidad, pero mientras haya una capacidad humana, donde haya sudor humano, donde haya planes humanos, donde haya fuerza humana, ahí no está la gloria de Dios. La gloria está cuando tú entregas lo que más amas y cuando tú te rindes y lo pones en el altar del sacrificio. Por eso dice la Biblia, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios, como un olor fragante delante del trono de Él. Es cuando tú y yo nos rendimos y le decimos, Señor, aquí está mi vida, mis sueños, mis planes, mi matrimonio, mi
mis empresas, el ministerio. Haz con mi vida lo que tú quieras, Dios. Yo quiero decirte, heme aquí, Señor, yo iré. Solo dime qué hay que hacer. Yo entrego todo, yo muero, caigo en tierra para que tu nombre sea el único nombre que sea exaltado. Ese día será el lugar de la provisión divina. Ese día será el día en que Dios se alegre en su corazón. Ese día será el que tú le digas, Dios, no es por mi fuerza, no es con ejército, es por el poder de tu Santo Espíritu que mora dentro de mí. Esa es la verdadera unción de Dios en la vida de un hijo de Dios. ¿Me lo reciben? Hay otro monte en Éxodo, capítulo 3. Pero Dios está hablando a tu vida. Que las cimas de los montes se descubran hoy. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Dónde estaba Moisés? En el monte de Dios. No hay un hombre que haya estado más en el monte que Moisés. Donde tú estudias todos los montes. Estuvo hasta en el monte para morirse. Fue al monte Nebo. Y ese es otro monte. Espero que lleguemos hasta ese otro monte. Son otros montes. Pero por ahora le quiero decir. Y si se le apareció, verso 2, el ángel de Jehová en una llama de fuego. ¿Cómo se le apareció? En medio de una zarza. Y él vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esa gran visión. ¿Qué es lo que iba a mirar Moisés? Eso es cuando Dios tiene un propósito. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo aquí Jehová que él iba a verla, lo llamó Dios en el monte, en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme acá, y dijo, no te acerques, quita tu calzada de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Yo soy, le dijo, el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de los exactores y he conocido las angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluya leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y todo el capítulo 4, verso 27. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó y se unió. Y luego en el capítulo 18, verso 5. Jehová y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Ese es el monte del llamado y de la revelación de Dios a nuestras vidas.
Es el llamado a encontrar un propósito en Dios en esta tierra. Moisés tenía 80 años de edad y aún no había cumplido con su propósito. Moisés tenía 80 años de edad y creyó que ya se iba a morir sin ese sueño que desde niño Dios había puesto de libertar al pueblo. Pero Dios no había acabado con él. Dios no había empezado el verdadero plan y propósito. Esto siempre ha sido una enseñanza para mi vida, y es que nunca es tarde para empezar en Dios. Es una enseñanza de personas que a los 20 se quieren suicidar porque creen que la vida no sirve para nada, cuando no han empezado a vivir. Y por un engaño de Satanás, que Jehová lo reprenda, ellos se destruyen y destruyen sus vidas. Hay personas que después de los 30 ya ni la edad quieren decir porque se sienten viejos. Y ni que hablar cuando tienen 40. Y entran en la depresión de los 40 y de los 50. Y se sienten muertos en vida después de 50 años de edad, que ni siquiera haber empezado a cumplir los propósitos de Dios. Ese es un tiempo en que ese monte, yo oro que se descubra. Aquí hay personas sentadas que no tienen propósito en Dios. Hay personas con llamado que no lo están cumpliendo, que se dejaron desenfocar del propósito, que están corriendo por otras cosas. Pero Dios se te tiene que revelar en este tiempo. Yo oro para que tú lo busques en el monte de Dios. 3 textos bíblicos donde dice que estaba en el monte de Dios. Ahí Dios se le presentó en la zarza. Luego le dice Dios a Aarón: ve y encuentra a Moisés en el monte de Dios. Y pasan los años y encuentra Jetro a Moisés, ¿dónde? En el monte de Dios. Y le da la instrucción de cómo administrar al pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese monte están todas las instrucciones para lo que necesitamos en esta vida. Es en este monte donde vamos a encontrar el destino. Puede ser muy, muy diferente a lo que estás haciendo hoy. Él estaba en una tierra donde no era su destino, era un lugar temporal. Fueron 40 años en tierra de Madián, aprendiendo a pastorear, aprendiendo a lidiar con ovejas y con serpientes, aprendiendo a lidiar con el desierto. Porque según el plan de Dios, aún le faltaban 40 años que iba a estar todo el tiempo guiando a 3 millones de personas por el desierto. Tú ni sabes si lo que Dios te ha venido apenas formando es para lo que vas a empezar a hacer con tu vida, para que ayudes a otros. Y te has deprimido y estás triste porque ha pasado el tiempo y no se ve el fruto. Y Dios te dice: no he empezado contigo. Y tú ya te me deprimes. ¿Y crees que ya te frustraste? Si estás empezando a vivir. Por la gracia de Dios, esta congregación es muy joven. Y algo de lo que le agradezco, al principio no lo entendía, luego empecé a entenderlo. Y Dios un día me dijo: es por la proyección que tengo con todas esas personas, porque son muy jóvenes. Ayer había un equipo de 4 mujeres organizando los Moisés, donde van a estar los bebés de Global, para las madres que vengan con bebés. Y yo les decía: ¡qué regalo! Ustedes poniendo bonitas unas canastillas para donde van a estar sus hijos. Algunas recién casadas, otras sin casarse. Pero Dios, viendo que ya estaban poniendo manos en unas canastillas para donde sus generaciones van a venir al altar de Dios. Esa es la proyección de Dios. Y nosotros nunca veremos la vida como Dios la ve si no subimos a ese monte. Nos preocupamos por el hoy, nos preocupamos por el mañana, por el pasado mañana, pero nunca vemos las generaciones. Porque Dios se le revela a Moisés como el Dios de las generaciones. Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Yo soy el Dios de Isaac. Y yo soy el Dios de Jacob. Él ni siquiera le dijo: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él le dijo: yo soy el Dios de cada generación. Y le dio una proyección generacional. Le dijo: yo soy el que soy.
Yo soy el que existo en mí mismo. Yo soy el eterno, el Hashem. Ve y cuéntale quién te manda. Y ustedes conocen la historia. Moisés le puso todas las excusas que quiso. Es que yo no sé hablar, y si me preguntan, hasta que le dijo, ¿sabe qué? No me haga enojar, vaya. ¿Cuántas veces Dios tiene que tratar de esa manera con nosotros? Nos cierra todos los caminos hasta que nos introduce en su propósito. Tenemos que tener revelación de Dios en este tiempo. La pregunta: ¿estás teniendo revelación de las cosas por venir? El Señor Jesús lo explicó, que el otro Consolador, el Espíritu de Dios, vendría y nos enseñaría aún las cosas que habrán de venir. Tú tienes que tener esos hijos que no han nacido. Tú debes saber. A mí me impactan los matrimonios de la palabra de Dios, especialmente del Antiguo Testamento. Antes de nacer sabían a qué sus hijos venían a la tierra, y por eso les ponían el nombre conforme al destino. Ya lo sabían. Aquí hay papás que los muchachos terminan hasta la universidad y todavía no saben si sí o no, y terminan el bachillerato y no los han orientado en el destino y en el propósito de su vida, porque no depende de los muchachos. Tú no puedes pensar que una chica de 12, 15, 16 años sepa más el futuro que tú, que eres el papá o la mamá. Lo que pasa es que papá y mamá se volvieron unos irresponsables de 3 suelas y le quieren botar toda la responsabilidad. Eso usted mirará. ¿Qué hace? Usted mirará, no. Usted es responsable por sus generaciones. Dios dijo: lo enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, son tus nietos. Tú eres responsable hasta por lo que le enseñas a tus nietos, a tus generaciones. Las mujeres más ancianas enseñan a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Es un diseño de revelación que Dios tiene que traer en este tiempo. Diseños de familia, ¿cómo son? Diseño de quién es Dios. A mí me impacta que Dios le dice a Abraham: yo te estoy presentando en una zarza, porque yo soy fuego que purifico, pero también soy un Dios santo, quítate ese calzado. Eso es revelación de la santidad de Dios. Hoy día vivimos engañados, suponiendo, creyendo, pensando, filosofando que Dios venga. Dios está escrito en su palabra. Tenemos que ir al monte de Dios y que Él se nos revela tal como Él es, no como yo lo quiero acomodar, no como a mí me parezca, o en la película de Hollywood me lo hayan mostrado. ¿Vieron la película de Noé en Hollywood? Salí tan enojado de esa película por muchos detalles, pero el más abominable: Sem no se casa. ¿Usted sabe que Sem no se casa? ¿Qué significa? Que Jesús no existiría. Por el espíritu antisemita de Sem. Es el espíritu que está carcomiendo este siglo, las naciones antisemitas. Estados Unidos bombardeó en Bagdad y mató y asesinó al segundo hombre más fuerte de Irán, y la única amenaza fue contra Israel. Israel entró en acuartelamiento de primer grado inmediatamente, porque son los que han dicho que van a borrar. Ese hombre que murió ahí asesinado, sin que, mejor dicho, ni estornudó, porque no se dio cuenta a qué horas el dron lo voló, era el que había dicho que iba a volver a Israel. No ha leído Génesis 12. Bendeciré a los que te bendijeran, maldeciré a los que te maldijeran. ¿Por qué? Dios es Dios y escogió ese pueblo. Pero tú y yo no podemos ser antisemitas. Tenemos que tener revelación de Dios, revelación de su palabra, revelación de quién es Él, de cómo actúa, cómo trabaja, revelación de mi destino. Tú tienes que ser una persona de destino y no te tienes que avergonzar de tu destino. Porque las personas están acá y van y pecan, están acá y van y pecan, no conocen su destino. Porque José no se acostó con la esposa de Potifar, porque conocía su destino. Dios se lo había revelado en un sueño
Y esa mujer no era parte del sueño, porque hubiera abortado el destino de José al acostarse con la esposa de Potifar. ¿Tú crees que una acostadita es nada más que una acostadita? No es tu destino que se está abortando. ¿Tú crees que hacer sociedades con gente malandra no tiene nada que ver? Aquí lo que importa es el billete, y que ganemos un billetazo y nos lo metamos al bolsillo y entonces nos vamos y celebramos. Sí, y tu destino, raíz de todos los males, es el amor al dinero. Lean el consejo de Pablo a Timoteo. Muchos se desviaron, dice Pablo a Timoteo. Tenían un destino y se desviaron del destino por el amor al dinero. ¿Cuáles son los dos espinos que ahogan la palabra de Dios en la parábola del sembrador? Los afanes de este siglo y el amor a las riquezas. Dos grandes espinos que ahogan la preciosa palabra. Puedes tener palabra, pero se te fue robada la revelación. ¿Vienes a la iglesia qué? ¿Porque tu mamá te dice? ¿Para que tu papá no te caletie? ¿Por qué vienes? Tienes que tener la revelación de Dios. Tienes que ir al monte de Dios, a ese monte de Oreb, y ahí habrá la revelación de Dios. Amén. Termino con este, por favor. Éxodo 19. Y de ahí en adelante, bueno, hay muchos otros, pero en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el mismo día llegaron al desierto. ¿A cuál desierto? Y había salido de Refidín, llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. ¿De cuál monte? Sinaí. Y ahí empieza toda una historia de ese monte. Y vamos a profundizarlo en la próxima, con la ayuda de Dios, en la próxima reunión. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte. ¿Desde dónde lo llamó? Y le dijo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído, ¿si dieres qué? Oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, que expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día del tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre. No vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirá al monte. Y descendió Moisés al monte el pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento del pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte, y todo el monte
Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, Dios le respondía con voz tronante, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió, y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga con ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícala. Y Jehová dijo: ve, desciende, subirás tú, Aarón contigo, más los sacerdotes y el pueblo, que no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Ese es un tiempo de oír y de estar en la presencia de Dios. A mí me impacta este versículo, este capítulo, porque cuando tú lees este capítulo cambias el concepto de Dios. Entonces tú dices: es que Dios está en la nube, y tú pintas una nubecita azulito claro, y resulta que Dios no está en el azulito claro. Dios está en una nube espesa, dice ahí. Y que cuando Dios habla, truenos, y la bocina, la voz de Dios iba aumentando. Dicen algunos estudiosos que se repartía en 70 idiomas por los rayos y los truenos. Hablando a las 70, esta es un símbolo de las naciones de la tierra. Pero el pueblo no estaba preparado para subir. El mes más adelante dice que ellos taparon sus oídos y le dijeron a Moisés: que no hable Dios con nosotros, habla tú. Y sabe que eso pasa en este tiempo. A muchas personas que no les gusta oír lo que Dios quiere decirles. Quiere oír cosas bonitas que le agraden a su oído. Y el día que hay cosas que Dios te dice que no te agradan a tu oído, te molestas. Y pones cara de dureza, de personas fieras de rostro, dice la Biblia. Pero es un tiempo donde tenemos que subir al monte y oír lo que Dios quiere decirnos. Hay un espíritu demoníaco profetizado en los últimos tiempos, dice Pablo a Timoteo: la gente tendrá comezón de oír cosas bonitas, que te halaguen, que te inflen el ego, que te digan: no hay problema, sigue así, Dios te ama. Pero cierran sus oídos, tapan sus oídos, dice Isaías. Cierran los canales para que Dios les hable. No se transforman, no hay cambios, no hay decisiones. Sinaí no es solamente eso. Vamos a estudiar en el capítulo 20 y más adelante, que es un monte donde los mandamientos y las instrucciones de Dios también son dados en Sinaí. Estaba predicando este jueves sobre la enseñanza, las cualidades de nuestro Maestro, Señor Jesús. Amante de la verdad. Tenemos que ser amantes de la verdad. Tenemos que con verdad enseñar los caminos de Dios. Este tiene que ser un tiempo donde digamos: Dios, por favor, destapa mi oído. Quiero oír tu voz. Deuteronomio 28. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra estos mandamientos, estatutos, preceptos, órdenes, leyes que yo te mando hoy, estas bendiciones te alcanzarán. No es como a nosotros nos plazca, es como Dios quiera. Todos los siervos de Dios dijeron: Señor, heme aquí, que sea como tú digas, no como yo quiero, dijo Jesús. Espero que los montes se sigan despejando. Espero que Dios haya hablado hoy a tu vida con estos montes que hemos empezado a estudiar. Y lo que más anhelo es que lo hagas. Que dispongas tu espíritu, tu voluntad, tu mente, tu cuerpo, tus fuerzas, tus recursos financieros, todo a los pies de Jesús, del trono de los cielos, para que lo que Él quiere hacer se haga en este tiempo.
y que aproveches con gracia y con amor que los montes en el mes 10 se han descubierto. Cierra tus ojos. Espero Dios haya hablado a tu corazón. Y si Dios habló a tu corazón, coloca la manito en tu corazón y abre tus labios y por un minuto habla con Dios, por favor.